minutos. Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio, gracias por estar en 800 AM, gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque pues gracias a ustedes pues estamos aquí, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios, llevando el mensaje. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonia. Le agradecemos a Dios por todo lo que nos da, lo bueno, lo malo, los problemas y las dificultades. Y hoy vamos a hablar el tema de hoy se llama La Virgen María y los Santos. La Virgen María y los Santos. Vamos a tratar este tema, claro, con fundamentos bíblicos, ya que en nuestra situación, en nuestra Santa Iglesia Católica, pues a veces nos agarran como que en curva. Cuando tomamos una charla, una plática con nuestros hermanos de otras denominaciones, nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos protestantes porque protestan en contra de nuestra Iglesia Católica. Y utilizan como caballo de batalla esto, ¿no? La Virgen María, las imágenes, los santos. No vamos a hablar de las imágenes, bueno, vamos a hablar de los santos y de la Virgen María. Y esto con fundamentos bíblicos. Así se llama el tema de hoy, la Virgen María y los santos. Todos vamos a aprender de esto para poder tener en nuestras manos sobre todo el conocimiento de quién es María y los santos. ¿Por qué? Porque alguna vez nos hemos puesto a pensar cuál es la receta secreta para la santidad. En muchas ocasiones hemos oído hablar sobre las admirables y ejemplares vidas de los santos. Sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre sus armas secretas, esas de donde sacan impulsos para ir por el mundo, evangelizar a todas las naciones. Esas fuentes de sabiduría y templanza que tanto los han caracterizado a estos santos. Sin duda, las armas secretas de los santos son muchas, pero en esta ocasión vamos a hablar del secreto más dulce de todos. Ese que además de enseñar a amar, enamora. Y estamos hablando de una mujer, la más bella de todas, la llena de gracia, la bienaventurada, la Virgen de las vírgenes, la que guardaba todo en su corazón, la que con su ejemplo ha guiado a los santos a lo largo del tiempo por un buen caminar, la Virgen María. ¿Quién es la Virgen María? En el misterio redentor de Cristo, la Virgen María y los santos constituyen la prueba de la eficacia de su amor. Su sacrificio lleva consigo frutos tan gloriosos y tan alentadores para quienes se fijan en ellos. La Virgen María y los santos no son temas aparte, sino elementos del mismo tema de Cristo. Colores que hacen apreciar mejor su único e instituible valor redentor. ¿Quién es María? Ojo, no vamos a hablar de que María hace milagros. Esto nos va a quedar bien claro quién es María, por eso el tema se llama la Virgen María y los santos. No vamos a hablar que los santos hacen milagros. No, vamos a hablar quién es María y quiénes son los santos. Y yo no estoy diciendo ni voy a decir que la Virgen María hace milagros, los santos tampoco. Pero la Virgen María tiene un papel tan importante
en la historia de la salvación y tan importante en la vida de Jesús al iniciar su ministerio, ya que ella fue la que participó, la que estuvo ahí para que ocurriera el primer milagro de Jesús. Y esto lo vamos a ver más adelante. La Virgen María tiene un nivel mucho más alto que nosotros. Ya quisiéramos, yo ya quisiera, mi esposa, alguna mujer que nos escucha, ya quisiera que Dios la eligiera para ser madre de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Pero bueno, la Virgen María, para los católicos, nosotros, María es ni más ni menos lo que la Biblia dice de ella. El ángel Gabriel la define la llena de gracia, porque va a dar a luz al mismo Hijo de Dios. Nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 28 al 32. ¿Cómo la define? Como la llena de gracia. Así lo define. Así es que no es solamente decir, pues no, la llena de gracia. Ok. Algo que está lleno, la gracia, ¿no? Esta es María. Esta es María, la madre del Hijo de Dios, la esclava del Señor y la bendita entre las mujeres. En su canto de alabanza, ella subraya estos dos conceptos de humildad ante Dios y de grandeza ante los hombres. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, porque ha puesto los ojos en la humilde de su esclava. Lucas capítulo 1, verso 46 al 48. Porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre. Lucas capítulo 1, verso 49. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas capítulo 1, verso 48. Lucas capítulo 1, verso 48. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, pues estamos viendo con citas bíblicas quién es María. ¿Quién es María? Para nosotros los católicos, María no es otra cosa que una criatura de Dios, una esclava del Señor, pero enriquecida de favores extraordinarios por parte de Dios. La hizo madre de su Hijo. Por eso nos unimos al coro de los que la proclaman bienaventurada, empezando por el ángel Gabriel, Santa Isabel, y continuando con los que, aceptando con entusiasmo las enseñanzas de Cristo, la proclaman dichosa. Lucas capítulo 11, verso 27. Pues es la llena de gracia, ¿no? Es la llena de gracia. Hay algunas dificultades que trae controversia en esto. Que a veces nos leen solamente un texto sobre la Virgen María, que ahorita más adelante vamos a leer, y no nos leen el contexto. En los evangelios hay algunos textos que parecen quitarle a María la gloria que le dan los textos citados, lo que acabamos de escuchar, pero ahorita vamos a escuchar todo lo contrario, porque hay otras citas bíblicas que nuestros queridos hermanos protestantes lo utilizan como caballo de batalla, pero nunca nos citan lo que acabamos de escuchar, lo que nos dice Lucas 1:42, Lucas 1:38, Lucas 1:46 al 48.
En los evangelios hay algunos textos que parecen quitarle a María la gloria que le dan los textos citados que acabamos de escuchar. Es por eso que los hermanos protestantes sienten el deber de bajarle de las alturas donde la han colocado los católicos. En realidad, examinando estos pasos a la luz del contexto en el cual fueron escritos, nos damos cuenta perfectamente de que no existe ninguna contradicción y que la figura de María no viene ni mínimamente ofuscada. Y ahí es donde debemos de nosotros estar atentos. Vamos a seguir con esto bíblicamente. 3 veces se habla claramente de los hermanos de Jesús. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Mateo capítulo 12, verso 46 al 47. Mateo capítulo 12, verso 46 al 47. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí entre nosotros? Marcos capítulo 6, versos del 2 al 3. ¿De dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Mateo capítulo 13, versos 53 al 56. Con estos textos que acabamos de escuchar sobre los hermanos de Jesús, es fácil concluir que María, habiendo tenido otros hijos, no es virgen. Pero antes de sacar conclusiones fáciles que se oponen a los textos reportados al principio y a la tradición milenaria de la Iglesia, pues vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ir a una pequeña pausa y después de este corte vamos a continuar. Vamos a continuar con el programa del que estamos hablando hoy, que es, ¿cómo se llama el programa de hoy? La Virgen María y los santos. La Virgen María y los santos. Y ya saben, nos pueden llamar por teléfono para cualquier aclaración, algún comentario, alguna sugerencia. 608-3652. 608-3652. 608-3652. Llámanos, déjanos tus saludos, tu comentario. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Teléfonos en cabina 608-3652. Llámanos, déjanos tus comentarios, alguna necesidad, alguna intención de oración, pidiendo la intercesión de María Santísima. Hoy estamos compartiendo el tema de hoy, la Virgen María y los santos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en tu programa Hombres de Fe y estar en la programación de Koinonia Radio.
Los hermanos de Jesús. Bueno, con estos textos que escuchamos, es fácil concluir que María, habiendo tenido otros hijos, no es virgen. Pero antes de sacar conclusiones fáciles, porque estos textos que acabamos de escuchar, nuestros hermanos nos los presentan, y dice, mira, ahí está, los hermanos de Jesús. Pero vamos a ir aclarando esto. Hermano, pon atención, aquí viene lo bueno. Hermano en hebreo y arameo se le dice incluso a los parientes más lejanos. Un ejemplo claro lo tenemos en Génesis capítulo 11, verso 27. Génesis capítulo 11, verso 27. Donde dice claramente que Lot era sobrino de Abraham. Y vamos a poner atención a este texto, ¿no? Génesis capítulo 11, verso 27. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. Bueno, aquí vemos que Abraham y Harán son hermanos. Y el hijo de Harán, que es sobrino de Abraham, que se llama Lot. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo 11, verso 27. Vamos a verlo nuevamente. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Estos son tres hermanos, Abraham, Nahor y Harán. Y Harán, que es hermano de Nahor y de Abraham, engendró a Lot. Entonces es un sobrino. Lot es sobrino de Abraham. Después en Génesis 13, capítulo 8, el mismo Lot, Abraham lo llama hermano. Dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Somos hermanos. Génesis capítulo 14, verso 14, otra vez Abraham llama a Lot hermano. Al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Génesis capítulo 14, verso 16. Otros ejemplos. Aquí estamos escuchando nuevamente cómo otra vez Abraham le llama a su sobrino Lot hermano. Otros ejemplos los tenemos en los siguientes textos. Génesis capítulo 29, versos 10, 19 y 12. Además, esta explicación en los evangelios encontramos claramente que María, la madre de Jesús, no es la madre de estos hermanos, sino otra María. Y ahí viene también lo interesante, ¿no? Mateo, hablando de las mujeres que estaban en el Calvario, dice: había allí muchas mujeres, mirando desde lejos aquellas que habían seguido a Jesús de Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Bueno, aquí vemos que no solamente está hablando de la Virgen María, está citando otras Virgen Marías. ¿Dónde encontramos esto bíblicamente? Mateo capítulo 27, versos 55 al 56. Lo mismo leemos en Marcos 15, 40, verso 40 al 41. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas, nuevamente, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaban en Galilea, y otras muchas más que habían subido con él a Jerusalén. Y si acaso quedara todavía alguna duda, tenemos otro texto muy significativo
antes de morir, Jesús hace entrega de su madre a Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, fíjense, está citando, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, está citando otra María, y María Magdalena, y está citando otra María. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice a sus discípulos, a su discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 25 al 27. Resulta evidente que aquí María no tiene ni esposo, no tiene ya esposo. San José había muerto, tampoco tenía hijos que la puedan acoger. ¿Por qué? Porque para los judíos es signo de maldición que una mujer quedara sola. Jesús inteligentemente, pues para protegerla, hace esta declaración. Otras dificultades que también tenemos que aclarar. Hay otros textos que necesitan ser aclarados para no caer en el error. Hablando del nacimiento de Jesús, el evangelista Lucas usa el término de primogénito. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Lucas capítulo 2, verso 7. Para nuestra mentalidad es lógico que el uso de este término se opone al significado de unigénito. Por lo tanto, María tuvo otros hijos. Esta conclusión termina de ser lógica si estudiamos en el contexto histórico el significado que se le da. En el sentido bíblico, primogénito, Bejor, en hebreo, es el primer hijo, tanto si es el único como si son varios. Esto debido a una prescripción de la ley de Moisés, que exigía la consagración del primer hijo, que se le llamaba primogénito. No importa que fuera el primero de otros, de otros hijos. De hecho, no se esperaba el nacimiento de otro hijo para consagrar al primero como primogénito, que era el primogénito. Consagrarás a Yahvé todo lo que abre el seno materno, todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen también a Yahvé. Éxodo capítulo 13, verso 12. La ley prescribía la fecha del rescate y lo que debían pagar. Nos dice el Números capítulo 18, verso 15, y también lo vemos en Levítico capítulo 5, versos 7, y capítulo 12, verso 8. Por eso leemos en Lucas: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor como lo exigía. Estamos aquí acomodando nuestra Biblia. Para presentarlo a Jesús, para llevarlo a Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice la ley del Señor. Lucas capítulo 2, versos 22 al 24. Hay un interesante descubrimiento que se hizo en el año 1922 antes de Cristo, en Tei, en Egipto. Yehudie
Se trata de una lápida mortuoria del año 5 antes de Cristo. La inscripción hace alusión a una mujer hebrea, Arizone, a quien está dedicada. En los dolores del parto, mi primogénito, en los dolores del parto de mi primogénito, la suerte me condujo al final de la vida. Esto está escrito en esta placa. Es lógico que si esta mujer judía murió al dar a luz a su primer hijo, no tuvo más hijos. No tuvo más hijos. Y a pesar de esta evidencia, a este su único hijo se le dice primogénito. Primogénito. No se vayan, vamos a ir a un corte y después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Hoy estamos compartiendo el tema de hoy. Estamos hablando sobre, el tema se llama La Virgen María y los santos. La Virgen María y los santos. Y vemos cómo este descubrimiento nos habla sobre esto, ¿no? Sobre el primogénito. Esto es para que nos quede claro el significado de los hermanos de Jesús, el significado del primer hijo cuando lo llevaron a la fiesta de Jerusalén a presentar a Jesús, primogénito. Esta interpretación prediciendo de los textos no puede ser justa porque sería como bajar a Jesús al nivel de ciertos hijos groseros. Todo esto es referente ¿a qué? A lo que acabamos de ver en esto de el primogénito. Primogénito. Hay dos textos más que necesitan un poco de aclaración porque hay quien interpreta que Jesús no apreciaba a su madre. Hay personas que nos van a decir esto y esta interpretación prescindiendo de los textos no puede ser justa porque sería como bajar a Jesús al nivel de ciertos hijos groseros que no son amables con su madre. En Mateo en el capítulo 12 versos 47 al 50 nos dice lo siguiente: alguien le dijo, oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo capítulo 12 versos 47 al 50. Como hemos escuchado, observado, es inconcebible que Jesús le falte el respeto a su misma madre. Lo que aquí quiso subrayar es la importancia de cumplir con la voluntad de Dios. Por lo tanto, en esta frase podemos ver un elogio que Cristo hace a María, la cual llegó a ser su madre, no por casualidad o inconscientemente, sino porque cumplió la voluntad de su Padre. A este propósito conviene leer el diálogo de María con el ángel Gabriel que está en Lucas capítulo 1 versos 26 al 38. Un último texto que queremos examinar es la respuesta que Jesús le da a María en ocasión de su primer milagro en las bodas de Caná. Y como faltaba vino, porque se habían acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. San Juan capítulo 2 versos del 3 al 4. La frase en sí misma podría tener un significado áspero, pero si esta
no fuera dirigida por Jesús a su madre y no tuviéramos presente lo que sigue. Jesús anticipa su primer milagro para obedecer a su madre. Fue así como Jesús manifestó su gloria a los que empezaban a describirlo. María había llevado la gracia a Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 39. Otra vez interviene para apresurar los comienzos del Evangelio. Ya no hablaría en el Evangelio y sus últimas palabras son: haced lo que Él os diga. Juan capítulo 2, verso 5. Los católicos siempre hemos visto las palabras que Jesús dirige desde la cruz a su apóstol Juan: esa es tu madre. Una invitación a recibir a María como nuestra madre, porque Él es nuestro hermano. Con su sangre nos ha lavado, con su sangre Jesús nos ha elevado a ser miembros de su familia, hijos de Dios, hermanos suyos, y por ende, hijos de su misma madre, María. Todos hemos sentido en nuestra vida su amor de madre y estamos orgullosos de ella. Por eso deseamos también a nuestros hermanos protestantes los favores que ella obtiene de su hijo para los que la honran. Los invitamos con las mismas palabras de Cristo agonizante: hermanos, ella es su madre, como Juan también a ustedes, acéptenla en su casa. Con estos textos pues nos queda claro, ¿no? ¿Quién es María? ¿Quién es María? ¿Quién es María? ¿De dónde viene esto de hermano? Y pues es bíblico, la Virgen María. Pero ahora viene lo siguiente, ¿no? Sobre los santos. No podemos terminar este capítulo sin tocar un tema relacionado con lo que no podemos terminar este programa, ¿no? sin tocar este tema relacionado con lo que acabamos de tratar: los santos y su devoción. ¿Quiénes son los santos? En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 32 y 9, verso 41, en la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2, encontramos esta palabra que se usa para indicar a las personas que han aceptado en su vida a Cristo. Así que todos nosotros, si nos esforzamos por vivir con Cristo siempre con mayor generosidad, somos santos. Entre la gran multitud de santos que ha habido y hay, la Iglesia Católica ha señalado a unos pocos que por sus grandes virtudes sirven más de ejemplos para nosotros y pueden ser nuestros intercesores. Al señalarnos de manera especial, la Iglesia no hace otra cosa que dar gloria a Dios, quien se ha manifestado tan maravillosamente en sus siervos, y presenta el mensaje de amor de Cristo realizable en los hombres. San Agustín, para no perder la confianza en perseverar en el camino de Dios, se repetía a sí mismo: si este y el otro pudieron, ¿por qué yo no? Algunos piensan que no es según la Biblia recurrir a Dios por medio de otro. A Dios hay que ir directamente, o solamente por medio de su Hijo Cristo Jesús. No hay la mínima duda de que podemos ir directamente a Dios y que uno solo es el mediador. Sobre este punto la Iglesia Católica enseña lo mismo. Los santos no son otros mediadores distintos de Cristo, sino que cumplen con la misión que Jesús les confió. En los Hechos de los Apóstoles vemos muchos casos en los cuales Dios actuaba directamente. Vemos que Dios no actuaba directamente, sino que lo hace por medio de sus siervos, los santos. Y ahorita vamos a ver este punto tan importante, ¿no? La intervención de los santos, cómo Dios a través de sus santos hace milagros. Y nos debe de quedar aquí, hacemos un paréntesis, y nos debe quedar bien claro. No es la persona, el santo, que hace el milagro, sino es Dios a través de él. ¿Estamos de acuerdo? 608-3652. Los santos no son otros mediadores distintos de Cristo, sino que cumplen con la misión que Jesús les confió. Recordemos cómo Saulo recobró la vista por manos de Ananías y no directamente por Cristo. Eso ustedes lo saben. ¿Quién le impuso las manos a Saulo? Ananías. ¿Y qué ocurrió? El milagro, recobró la vista. ¿Lo hizo quién? ¿Ananías? No, lo hizo Dios a través de Ananías, siervo de Dios.
Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos del 1 al 19. Leemos también que muchos enfermos, aquí viene algo bien interesante, ¿eh? Leemos que también que muchos enfermos acudían a los apóstoles para lograr la salud. No se dirigían directamente a Dios, no obstante recibían las gracias deseadas. Hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y les colocaban en lechos y camillas, para que al pasar Pedro y siquiera su sombra cubriese alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran curados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 15 al 16. Y este texto no nos dice que Jesús actuó. No está presente físicamente Jesús. No, está obrando Dios a través de Cristo Jesús por medio de los apóstoles. Dice el texto que sacaban sus enfermos en camillas, los ponían, y que solamente con que pasara la sombra de Pedro, y ellos eran curados, eran liberados de esto porque eran atormentados por espíritus inmundos, y eran curados. ¿Quién hace el milagro? Dios, por medio de sus servidores, sus santos. Dios no tiene celo de sus siervos, sino que por medio de ellos recibe mayor gloria, porque resplandece su grandeza en la humildad de los que lo aman. La iglesia es una familia. Como pedimos a nuestros amigos que oren por nosotros, con mayor razón lo hacemos y le pedimos a nuestros hermanos los santos. No están prohibidas las imágenes y las estatuas. Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 4 verso 16 y Levítico 26, 11. Prohíbe esto severamente. Es verdad, pero ¿cuál es el motivo por el cual hace esta prohibición? La respuesta la tenemos en los mismos textos citados. No hagáis ídolos ni pongáis imágenes en estelas. Y este ejemplo lo vamos a continuar. Vamos a ir a una pausa y después de este corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos acompañan en la programación de Koinonia Radio. El tema de hoy que estamos compartiendo, la Virgen María y los santos. La Virgen María y los santos. No hagáis ídolos ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para postrarte ante ellas, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Lo que prohíbe es construirse otros dioses. El pueblo judío estaba propenso a eso. Éxodo 32 versos del 1 al 8 nos describe cómo en ausencia de Moisés se fabricaron un becerro de oro y lo adoraban. Dios prohíbe la idolatría, no las estatuas o las imágenes. Esto lo podemos ver claramente leyendo Éxodo 25 verso 18, donde el mismo Dios ordena esculpir 2 querubines para adorar el arca de la alianza. Harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio.
Otro ejemplo lo encontramos en Números capítulo 21, verso 8, donde Dios dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo aquel que haya sido mordido y la mire, vivirá. Mientras no hay peligro de tomar como dioses a los 2 querubines ni a la serpiente, Dios manda esculpirlos. Pero un día en que el pueblo cree que la serpiente es una divinidad, Dios ordena destruirla. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nejustán. Segunda de Reyes capítulo 2 versos, Segunda de Reyes capítulo 18 verso 4. Tenemos otro texto que demuestra claramente que Dios no prohíbe el uso de las imágenes. No es necesario transcribirlo, solamente lo vemos en Primera de Reyes capítulo 6 versos 23 al 29. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con otro episodio. Presentan a Jesús una moneda con la imagen del César y él no la condena. Marcos capítulo 12 versos 16 al 19. Ninguna persona hoy en el mundo cree que Dios prohíbe estatuas o imágenes. ¿En qué casa o en cuál casa no hay una foto de una persona querida, de un familiar, un ser querido? Lo que Dios prohíbe es la idolatría. Por eso la Iglesia Católica prohíbe adorar a los santos y a sus imágenes. Exhorta vivamente a nosotros católicos cristianos a que nos sirvamos de ellos y de ellas para acercarnos más a Dios, imitando sus virtudes y haciéndonos ayudar con su intercesión. En último, queremos tratar brevemente esto que se refiere a las reliquias. También vamos a ver esto de las reliquias, porque a veces también caemos en un problema, ¿no? Bueno, primero, ya vimos María, los santos. Vemos que Dios obra milagros por medio de sus santos. Ananías le impone las manos a San Pablo, y recobra la vista. ¿Quién fue directamente el milagro? Uno de sus servidores, un siervo de Dios. Y en todo esto nos debe de quedar bien claro, porque a veces malinterpretamos la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios a nuestro antojo. Y aclarando, los santos son intercesores. Ellos hacen milagros no por cuenta propia. Dios los utiliza para hacer milagros. No son ellos. Esto nos debe de quedar bien claro, ¿no? Cuidado cuando pensamos que San Judas Tadeo, hasta lo tenemos como el santo patrono de los milagros imposibles. Él no hace milagros, San Judas Tadeo. La Virgen María tampoco hace milagros. Son intercesores. Lo que acabamos de escuchar es Dios quien va a hacer el milagro. Ahí es donde no debemos de caer en este error. Porque cuando caemos en este error, pues entonces es como cuando Jesús manda hacer la serpiente de bronce. Están ahí, dijo: ok, hazle una serpiente, todo aquel que le pique, le mira a la serpiente y queda salvo. Pero después pensaron que esto era una divinidad y Dios manda a destruirla. Entonces, lo que Dios prohíbe es la idolatría. Cuando algo le damos el lugar que a Dios le pertenece, y ahí es donde debemos de tener cuidado. Vamos a hablar sobre las reliquias. ¿Qué es una reliquia? Hay que saber esto, porque a veces desconocemos qué es una reliquia. A veces a las personas de la tercera edad le decimos: ya eres una reliquia. Hay que tener la seguridad del conocimiento de qué es una reliquia. La Iglesia Católica venera tanto las imágenes como las reliquias de santos, no como si tuvieran una virtud por ellas mismas, sino por la relación que guardan con las personas de los santos. El culto a las reliquias no se opone a las enseñanzas de la Biblia. En Mateo capítulo 9 verso 20 leemos como una mujer al tocar el manto de Jesús quedó curada. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 verso 15 nos describe la curación de muchos
al ser tocados por la sombra de Pedro. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 12, escuchamos lo siguiente: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Ahí está el texto. Ahí está el texto. Puedes leerlo, querido hermano. Hechos de los Apóstoles, apúntalo, búscalo en tu Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 12. Dice que los pañuelos o mandiles que había usado Pablo era suficiente para que se alejaran de ellos enfermedades y salieran malos espíritus. ¿Estamos de acuerdo? Si no estás de acuerdo, búscalo en tu Biblia. Otro texto muy significativo que vale la pena tener presente para entender la justificación del culto a las reliquias es la siguiente. Estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron la banda, y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo y cobró vida y se puso en pie. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Esta eficacia que Dios da a los que esta eficacia que Dios da a lo que perteneció a alguno de sus siervos nos demuestra claramente que el culto a las reliquias no es una cosa mala o superstición, sino que un respeto en el cual debemos tener a sus más fieles siervos y a cuánto les perteneció. Y es por eso que en la Iglesia Católica, en el Vaticano, está la tumba de San Pedro, está su ropa de muchos y muchísimos, infinidad de santos, y por eso les nombramos una reliquia, porque bíblicamente vemos cómo al momento que van a sepultar a ahora sí, disculpen el chascarrillo, ¿no? Una vez que van a sepultar a este muerto, que está bien muerto, toca los huesos de Eliseo y recobró vida. Vemos que también Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos enfermedades y salían los espíritus malos. ¿Quién hacía el milagro? Dios. Y esto es una reliquia, alguna prenda que utilizó alguno de sus santos, de sus siervos. Y este es el propósito por el cual nosotros tenemos en la Iglesia Católica referente a las reliquias de aquellos hombres y mujeres que vivieron en la voluntad de Dios. No es porque la Iglesia Católica lo haya inventado. Todo esto que acabamos de escuchar de María, los santos y las reliquias, pues, es bíblico. Te lo acabo de leer. Puedes apuntar los textos. 608-3652, te volvemos a dar los textos y tú los lees y los relees y aclaramos dudas, porque a veces nomás no leen un texto, pero no vamos al contexto de esto, si es bíblico o no es bíblico. Y, querido radio escucha, querido hermano, católico ignorante, seguro protestante, yo te hago una exhortación a que sigas escuchando, en el nombre de Jesús, sigas escuchando Koinonia Radio, que sigas aprendiendo, sigas creciendo, pero algo más importante, intégrate a la iglesia, intégrate a la parroquia, busca dónde conocer la palabra de Dios, infórmate, no caigamos en este error, católico ignorante, seguro protestante. Así es que aquí lo compartimos bíblicamente para que estemos nosotros instruidos y no caigamos en el error, y no sea que al rato, querido hermano, resulta que ya te bautizaste, que ya miraste, que ahora sí conoces la verdad, y te vas de la Iglesia Católica y por ahí andas hablando mal de la iglesia, de los hermanos. ¿Por qué? Porque en realidad nunca conociste tu fe.
nunca conociste tu fe, nunca quisiste acercarte a la iglesia. Ve a la parroquia, a la capilla, pide información, un curso de Biblia, una enseñanza, con gusto. Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.